Buenos días a todos, bienvenidos a la Federación de Familias por Paz Mundial y a esta serie de conferencias acerca del principio divino. Mi nombre es Nancy Escaleras de Makowski y bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, vamos a terminar y por favor lo escriben para discutirlos al fin de esta conferencia. Habíamos dicho anteriormente, explicado cómo viene el Mesías, cuándo viene el Mesías y de qué manera. Voy a hacer un pequeño repaso acerca de la última conferencia que habíamos visto, de cómo se llevará a cabo el segundo advenimiento. Explicamos que han habido muchas profecías bíblicas, por ejemplo, en el tiempo de Elías, de que él venía en las nubes, mas sin embargo no vino en las nubes, sino que nació en la tierra con diferente nombre, diferente persona, pero con la misma misión, y que Elías era Juan Bautista. El mismo Jesús dijo que Elías era Juan Bautista. Luego, en la venida de Jesús también hubieron muchas profecías diciendo que él venía en las nubes, pero como ustedes saben, Jesús nació en la tierra, no fue reconocido como el Mesías por Israel, fue perseguido, eventualmente fue crucificado. Habíamos estudiado cuál es el significado de las nubes. El significado de las nubes era que la gente caída, el mar que tenía el pecado, la gente caída, recibe la palabra de Dios, que significa el sol, el calor, recibe la palabra de Dios y esa agua sucia se purifica y se convierte en nubes. O sea que significa que la gente caída, la gente pecaminosa, recibe el amor de Dios, recibe el calor de Dios, el sol. Entonces esa gente pecaminosa se purifica y se convierte en nubes de testigos, como dijo San Pablo. Entonces, para la segunda venida, nuevamente, mucha gente está esperando que el Mesías venga en las nubes. Y ya explicamos el significado de las nubes. No son las nubes literales, son nubes de testigos, de gente que se ha purificado y que viene apoyando al Mesías. Y nuevamente el Mesías debe nacer en la tierra, tal como Jesús. Jesús fue rechazado, fue crucificado. Entonces el Mesías, si viene en las nubes, no va a ser rechazado, todo el mundo le va a aceptar, pero no, viene con un nombre diferente, con diferente persona, pero con la misma misión de Jesús. En Apocalipsis 2:17 habíamos visto todo eso, que Jesús le va a dar la estrella de la mañana a esta nueva persona, porque él es la raíz y el retoño de David. Él es la estrella de la mañana. Todo esto habíamos visto anteriormente de acuerdo a las 7 iglesias, las 7 cartas que Jesús dio. Nos está demostrando que cuando venga el Mesías va a venir claramente con un nuevo nombre, con una diferente persona, pero la misma misión del Mesías, la misma misión que Jesús. Entonces, ¿por qué es que el Mesías tiene que venir en la tierra? Porque tiene que cumplir con las 3 bendiciones de Adán. Tiene que ser fructífero, tiene que multiplicar, tiene que ser uno con Dios individualmente, y su esposa también tiene que ser uno con Dios. Y los dos, cuando se unen, deben formar una familia verdadera, una sociedad, una nación, un mundo verdadero, o sea, el reino de Dios en la tierra. Y tener dominio sobre toda la creación, sobre todas las cosas que Dios creó. Esa es la misión de Adán, esa fue la misión de Jesús, y por lo tanto esa es la misión de la segunda venida de Cristo. Debe cumplir con la misión de Adán. El Señor tiene que nacer en la tierra. Y también vemos aquí las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por eso, cuando el Mesías viene, tiene que tomar una esposa, tiene que cumplir con las bodas del Cordero. Está allí en Apocalipsis 19:7. Estas son palabras verdaderas de Dios, dijo nuestro Señor Jesús. Viene con un nombre nuevo. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente en Apocalipsis
2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, el que venciere a Satanás, el único que puede vencer a Satanás porque no tiene pecado original. Ninguno de nosotros podemos vencer a Satanás porque todos tenemos el pecado original. Entonces, al que venciere, o sea, el Mesías, daré a conocer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Todo lo que está en parábolas y en símbolos en la Biblia lo está declarando de una vez por todas. Él es la verdad escondida, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, ya no se va a llamar Jesús, sino un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Y cuál es la piedrecita? La piedrecita es el rol del Mesías, la misión del Mesías, el papel del Mesías. La piedrecita es el maná escondido, es la vara de Aarón y las tablas de Sinaí, que eran el arca del pacto. Ahí primero Pedro 2:4, Cristo es la piedra viva, la piedra angular. En 1 Corintios 10:5, la roca era Cristo. En Lucas 4:2, la tentación de Cristo, las piedras que quería Satanás que las convierte en pan para dejar su misión. Y aquí la roca del agua. Entonces ahora vamos a ver que nuestro Señor Jesús se le apareció al reverendo Sun Myung Moon durante su oración en la mañana de Pascua, el 17 de abril de 1936. Nuestro Señor Jesús se le apareció a este joven de 16 años porque estaba orando durante la opresión que Japón tuvo sobre Corea. Mucho derramamiento de lágrimas, sudor y sangre. Un joven que vio tanto sufrimiento en su país y le preguntó a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué esto está ocurriendo? ¿Por qué tanto dolor? Y se dio cuenta que Dios tiene dolor, se dio cuenta que Jesús tiene dolor, y por eso su oración de muchas horas allá en la montaña, y por eso es que Jesús se le apareció. Aquí quiero compartir con ustedes un poema, el primer poema a los 16 años, que ganó el premio de la Sociedad Internacional de Poetas en Orlando en 2003. Quiero compartir con ustedes esto porque podemos ver el corazón de este joven de 16 años y de allí el resto de su vida. Cuando dudo de las personas, siento dolor. Cuando las juzgo, es insoportable. Cuando odio a la gente, no encuentro valor a mi existencia. Pero si creo, soy engañado. Aun cuando amo, se me traiciona. Sufriendo y afligido esta noche, mi cabeza en mis manos. ¿Estoy equivocado? Sí, estoy equivocado. Aunque seamos engañados, continúa creyendo. Aun cuando somos traicionados, debemos perdonar. Ama completamente, incluso a aquellos que te odian. Limpia tus lágrimas y acepta con una sonrisa a aquellos que no conocen nada más que engaño, y a esos que traicionan sin lamentarse. Oh Señor, el dolor de amar. Mira mis manos. Pon tu mano sobre mi pecho. Mi corazón estalla con semejante agonía. Pero cuando amo a aquellos que actúan contra mí, consigo la victoria. Si has hecho la misma cosa, te daré la corona de la gloria. Este es un poema que es realmente una inspiración para mí. Todos los días la tengo aquí en mi oficina porque realmente nos enseña el corazón de Jesús, que debemos perdonar a aquellos que nos traicionan constantemente, porque cuando hacemos eso, superamos y nos ganamos la misericordia, la corona de la gloria. Como dije anteriormente, Corea sufrió la invasión de los japoneses de 1905 hasta el 45, y durante esos 40 años de sufrimiento y persecución, lágrimas, sudor y sangre, hasta el día de hoy Corea está dividida en dos. El reverendo Moon nació el 6 de enero de 1920, de acuerdo al calendario lunar. Sus padres tuvieron 13 hijos, pero 5 de ellos murieron a temprana edad. Son 6 hermanas y 2 hermanos que sobrevivieron. Él
no sabemos cuándo murió su hermano mayor, pero él vivió hasta los 91 años. En su linaje, los segundos hijos siempre morían temprano. Y en marzo primero del 1919 hubo un movimiento de independencia que se realizó un pago tremendo para su nacimiento en Corea. Ahí está su casa en Corea del Norte. Este fue el movimiento de patriotismo en la marcha anti-japonesa que fue dirigida por jóvenes estudiantes y cristianos. Fue brutalmente oprimida por los japoneses porque hicieron la declaración de independencia. Habrán demostraciones pacíficas alrededor de Corea. Si nuestras reuniones son ordenadas y pacíficas, recibiremos la ayuda del presidente Wilson y de los grandes poderes de Versailles y Corea será una nación libre. Declaración de conferencia en París, paz en la Primera Guerra Mundial, el presidente americano prometió liberar a las colonias alrededor del mundo. Casi 2 millones de estudiantes patriotas y cristianos respondieron y se unieron a la marcha. Así hubo mucho derramamiento de sangre. Los japoneses mataban a los coreanos de muchas maneras. La decapitación era muy común. Ahí vemos el momento de muerte de un coreano patriota y abajo las cabezas de despliegue. Vino de una familia de patriotas. Su hermano menor fue de su abuelo, Jungkook Moon, hizo donaciones de propiedades de su familia y las de su hermano para apoyar el movimiento de independencia organizada por patriotas cristianas. Cuando Syngman Rhee se convirtió en el presidente de la República de Corea, le pidieron a él que sea un miembro del gabinete, pero declinó la oferta. Sus padres vivían a media distancia de Manchuria desde Seúl. A menudo se brindaban una comida a los forasteros que pasaban. Por eso eran famosos por su hospitalidad y su casa no era lejos del Mar Amarillo. El pueblo en que vivían era muy pobre para tener un profesor, así es que su abuelo pagaba el salario de un profesor para que viva allí y eduque a los niños. El significado de Song Myung-moon. Moon significa verdad. Son significa belleza. Myeon significa realmente brillante. Y los signos es del pescado y del cordero. Y Myeon significa sol y luna. Aquí está una foto del 1 de abril del 41 en donde él fue de Corea del Sur a Japón para asistir a la Universidad de Waseda en la ingeniería electrónica. Tomaba 7 horas de ir del Corea del Sur hasta Japón. Ahí la vemos. También otra foto. Está en el círculo rojo, está el reverendo Moon. Terminó su carrera de ingeniería. Él luchó mucho para descubrir respuestas. Primero comenzó en busca de la verdad, entrenándose a sí mismo. Practicaba una autodisciplina severa. Ayunaba, usaba ropas andrajosas y oraba todas las noches. Oraba frente al río Hani en las montañas. Cuando meditaba acerca de la vida de Jesús y de la situación de Dios, no podía detener sus lágrimas. A veces su ropa estaba mojada en la mañana debido al llanto de toda la noche. Él investigaba todos los aspectos de la vida humana, hablando con políticos, pero también con pordioseros y prostitutas. Su credo era, antes de buscar dominio sobre la creación, uno debe tener dominio completo sobre sí mismo. También el principio divino es la culminación de su lucha con Satanás. Así derramó lágrimas, sudor y sangre. El reverendo Moon decía, si ustedes lucharan con Satanás directamente, aún sus huesos serían triturados. Si les contara cómo descubrí el principio, tendrían la carga de tal indemnidad. Inicialmente el mundo espiritual rehusó aceptar al reverendo Moon, pero él nunca se dio por vencido en persuadirlos a Dios y mantuvo silencio. La gente, aún los santos y los sabios del mundo espiritual, especialmente, no querían aceptar la teoría de la responsabilidad humana porque hubiera expuesto sus fracasos. Solamente luego de 40 días de perseverancia, Dios reconoció abiertamente el principio divino. Con el apoyo del mundo espiritual, el reverendo Moon pudo comenzar la providencia del reino de Dios en la tierra. La recreación del hombre, tal como la creación original, debe comenzar con la palabra de Dios, fue su respuesta. Leyó muchos libros de religión y filosofía.
Leía simultáneamente las traducciones de la Biblia en coreano, inglés y japonés, comparando el significado de varios pasajes. Su Biblia estaba llena de comentarios y reflexiones, y los márgenes eran llenos de marca. Llegó a conocer a Dung Bong-un, un estudiante coreano en Japón que tenía conexiones con Ku Kim, jefe del gobierno provisional de Shanghai. Debido a esto, el reverendo Moon fue llevado a la estación de policía una vez por mes y por su participación en las manifestaciones contra el reclutamiento en Japón. Su autoentrenamiento incluía estudiar en una fábrica muy bulliciosa para desarrollar poderes de concentración. Hacía trabajo laboral pesado en un muelle de barcos, cargaba carbón a diferentes sitios, se quedaba en los hoteles más caros de Tokio y dormía con vagabundos en la calle, enredados en periódicos. Aquí vemos el amor de su madre. El 9 de septiembre del 43 se graduó de la Universidad de Waseda y regresó a Corea. Su madre había escuchado que en el barco en el que él venía fue atacado y su nombre no estaba en el nombre de los sobrevivientes. Ella se puso muy afligida y caminó 5 millas a la casa de su yerno en Cheonju, que trabajaba en la corte, para preguntar la posibilidad de supervivencia de su hijo. Llegó con las ropas rasgadas y con espinas en sus pies, sin zapatos. No se acordaba cómo había hecho el viaje. Ella solamente se aferraba a la esperanza de que su hijo hubiera sobrevivido. Reverendo Moon, al tratar de subir al barco, sintió pesadez en sus pies y se dio cuenta que estaba siendo guiado a no seguir el viaje por esos medios. Por lo tanto, fue protegido. Vemos aquí de regreso a Corea después de la Guerra Mundial, la policía de su pueblo de Gyeonggi-do lo aceptó por sus actividades antijaponesas. Lo torturaron a que confiese los nombres de sus camaradas, pero él nunca dio información. La tortura era de choques eléctricos bajo las uñas de los dedos de la mano, tortura de agua por la nariz, de golpes y de ser colgado por los puños. Después de 4 meses lo soltaron y su excremento llevaba sangre por un mes. El 15 de agosto del 45 terminó la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de japoneses estaban en Corea y muchos querían tomar venganza. Pero el reverendo Moon halló a muchos escaparse secretamente porque dijo que nunca hay que golpear a aquellos que han perdido su soberanía. El reverendo Moon planeó crear un movimiento patriótico ecuménico para la unidad de Corea, pero ministros cristianos claves del gabinete se opusieron. Luego de la Segunda Guerra, los cristianos estaban provisionalmente en la posición de líderes a nivel mundial. Los americanos en Corea hubieran podido llevar este movimiento al mundo, pero no sucedió así. Los líderes cristianos fracasaron su responsabilidad. Hubieron particularmente 5 grupos espirituales de cristianos que esperaban la segunda venida como un coreano. Y ahí están los nombres. Uno de ellos fue el fundador de Abok Baek Moon Kim del monasterio israelita. El reverendo Son Moon entró en este monasterio para crear un nuevo movimiento de fe. Él trabajó más fuerte que nadie y sirvió más que nadie. Abok Kim, siguiendo una revelación espiritual, lo bendijo como el rey Salomón. Esto era paralelo a la proclamación de Juan Bautista en el río Jordán. Abok Kim dijo a sus miembros que deberían respetar al reverendo Moon, así como a él. Muy pronto varios miembros recibieron la revelación espiritual de que deberían seguir al reverendo Moon, pero Abok Kim no permitió que lo hiciera. En el 1946, el Espíritu Santo descendió a Abok Kim, quien recibió revelaciones acerca del papel de Corea como la nueva nación escogida. Recibió la revelación de que tú eres Israel. O sea que tenía la misión de predicar al mundo las nuevas enseñanzas y de seguir al reverendo Moon como el rey Salomón, que había proclamado. Por 6 meses el reverendo Moon continuó sirviendo hasta que estaba claro que Abok Kim no tenía la menor intención de responder a la revelación. Durante ese tiempo, más de 3 millones de coreanos refugiados escaparon el dominio comunista de Corea del Norte. El reverendo Moon fue a comprar arroz y recibió la revelación de que regresa a Corea del Norte. Y así partió enseguida. Esta era una situación muy seria en la que su esposa y su hijo de 1 año y medio no hubieran podido sobrevivir sin él.
pero él sabía que debía ir al norte para indemnizar el fracaso del testimonio del señor King. Llegó el 6 de junio a Pyongyang, una ciudad llamada Jerusalén del Este, ya que muchos cristianos se reunían allí. Comenzó a enseñar acerca de la Biblia y encontró a 10 discípulos en un mes. La congregación creció muy rápido, ya que muchos eran dirigidos espiritualmente a que se unan a él. Muy rápido, ardientes sermones continuaban hasta 8 horas y la congregación oraba y cantaba desde la mañana hasta la noche. Los vecinos le dieron el nombre de la iglesia del llanto. Pronto otras iglesias se sintieron amenazadas cuando sus líderes se iban a unir al nuevo ministerio. Más de 84 iglesias hicieron una carta a las nuevas autoridades comunistas acusando al reverendo Moon de ser un espía enviado por los americanos. Así lo arrestaron el 18 de septiembre de 1946, acusado de espionaje. La tortura incluía ciclos de 3 días sin dormir, 3 días sin comer y luego echaban agua en su nariz. Finalmente, la danza de Argana quebró sus costillas y vomitó sangre, perdiendo el sentido. Creyendo que estaba muerto, lo tiraron afuera cerca de la basura. Whampoa Kim, el discípulo más antiguo, lleno de fe y junto con otras señoras, recogieron el cuerpo casi muerto del reverendo Moon y lo cuidaron. Dicen que tardó 100 días en curarse y muchos dicen que su recuperación fue realmente un milagro. Aquí vemos esta foto tomada en agosto de 1956, 10 años después de que Whampoa Kim se había comprometido a trabajar con reverendo Moon. Luego fue arrestado y enviado nuevamente a un campo de concentración por perturbar el orden social. Le acusaron de haber dicho mentiras, pero el reverendo Moon exigió que le quitaran los cargos porque solamente había testificado la verdad. Fue transferido a Hungnam, un campo de muerte donde la tasa anual era de 50% de mortalidad. El mundo espiritual testificó para hacer posible su misión de ganar 12 discípulos en un lugar parecido al infierno, arriesgando su vida, sirviendo a los prisioneros y aún sin poder decir una palabra, el reverendo Moon se ganó discípulos. Aquí está la foto del señor Pak, que fue una de sus discípulos y que hizo un diagrama de la prisión de Hungnam. Aquí las fotos de las plantas de fertilizantes donde el reverendo Moon fue prisionero de una ardua labor en 1948 hasta 1950. Aquí está cargando sacos de fertilizantes de 50 kilos cada uno, hechos de hierba de arroz. El amonio sulfato quemaba la piel y rasgaba los sacos de hierba afilada. Los prisioneros podían ver los huesos expuestos de sus dedos y la mayoría de ellos morían a pocos meses. El reverendo Moon fue sentenciado a 5 años. Aquí vemos las raciones de la prisión. Eran de 3 bocados de granos en un caldo de agua, de hojas de rábano y sal. Si un prisionero moría en la mesa, otros trataban de sacar la comida de su boca para saciarse. El reverendo Moon dividía en 2 su ración y daba a los demás la otra mitad. Los domingos comía la ración entera y sentía en ello la misericordia de Dios y la esperanza de vivir. En un estado de agotamiento total y casi al punto de morirse de hambre, la saliva de los prisioneros se volvía tan espesa como la goma. Era un trabajo muy pesado. Los sacos debían ser llenados por el sulfato de amonio, llevados a una balanza para pesarlos y luego meterlos en bolsas de 50 kilos. La meta diaria de trabajo era de un grupo de prisioneros de llenar 1,300 bolsas en 8 horas. Si los prisioneros no cumplían con su meta, se les cortaba en 2 la ración de comida diaria. El reverendo Moon hacía doble trabajo. Así los prisioneros testificaron que siendo parte de su grupo, salvaron sus vidas. La tasa de mortalidad era de 50% en la prisión. Una persona normal moría en 6 meses y escupiendo sangre. El reverendo Moon mantenía su salud y oraba 3 veces al día por los miembros de su iglesia en Pyongyang. Los prisioneros tenían una taza de agua por día antes de dormir. El reverendo Moon guardaba un poco de agua y se aseaba antes que nadie despertara. Otros se bañaban en las piscinas de agua contaminada y se enfermaban. Un tambor de 50 galones servía como baño de comunidad.
400 prisioneros por un cuarto. El reverendo Moon tomó un lugar más humilde y dormía cerca del baño. Así los demás no lo pisoteaban porque él podía preservar la dignidad y ser el templo de Dios. Había veces en donde se robaban su comida. Los miembros de la iglesia lo visitaban de la prisión y le daban ropa y harina de arroz. El reverendo Moon regalaba la ropa a otros y compartía la harina de arroz enrollándola en papeles. Cierta vez se perdió una pequeña bolsa de harina de arroz. Los otros prisioneros encontraron al ladrón y se lo trajeron para que lo castigara. El reverendo Moon le ofreció más harina de arroz porque decía que debe haber tenido mucha hambre. Demostrando más amor, se pudo ganar a ese hombre. Reverendo Moon explicó que Dios ama a todos, aún a aquellos que pensamos que son criminales. Aquí vemos la evacuación final, el 1 de agosto de 1950. Luego de haber soportado 2 años y 8 meses en la prisión, hubo un bombardeo en Hungnam y liberó a los prisioneros. El reverendo Moon dijo a sus compañeros: quédense cerca de mí. Si morimos o vivimos, estemos juntos. Todos los 3,500 guardias y la gente del pueblo en las guaridas subterráneas murieron. De los 1,500 prisioneros, solamente 220 murieron. Durante la semana en que los prisioneros iban a ser movidos, se marchaban con dobles raciones de comida de la prisión. Eran forzados a excavar un hoyo y luego les disparaban. El grupo del reverendo Moon debía ser movido el día siguiente, o sea, los iban a fusilar. El reverendo Moon se había ganado 12 discípulos en la prisión sin haber podido hablarles o enseñarles el principio divino. Solamente recibieron sueños y recibieron muchos actos de amabilidad para salvar sus vidas de parte del reverendo Moon. Al regresar a Pyongyang, al evacuar a los miembros, se escribió la canción sagrada Gracia en el Jardín Santo y la Gloria de la Bendición. Aquí están fotos por artistas en donde se demuestran los aviones que se dirigen a Red Beach durante el asalto de la noche mientras Incheon se quemaba al fondo. Aquí está el general Douglas MacArthur, comandante de las Fuerzas Aéreas de las Naciones Unidas, que invadió a Incheon. Nadie esperó este ataque donde habían olas de 15 pies y hubiera dejado los barcos inútiles en el tiempo, pero fue perfecto. Aquí está el bombardeo de los B-29. Esta foto es muy interesante. Uno de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomó esta foto y cuando la revelaron, vieron que en las nubes se veía la foto de Jesucristo. Se hizo muy famosa. No saben en realidad el nombre de la persona que lo tomó, pero en Corea la publicaron por todos lados y la gente tuvo más fe y más fuerza para seguir adelante. Luego regresó a Pusan. En Pusan, el reverendo Moon trabajó en el muelle descargando barcos durante el día y dormía en el pavimento por las noches bajo un saco viejo. Wonpul Kim tenía habilidades de artista y pintaba retratos de los soldados americanos. Salieron de la ciudad y excavaron un pozo. La gente venía a buscar agua y les hablaban. Aquí es donde construyeron una roca y una choza de barro. El reverendo Moon nunca se dormía sino hasta cuando Wonpul Kim había descansado, usualmente después de las 2 de la mañana. Él escuchaba al reverendo Moon cantando y orando. En la mañana las pinturas estaban terminadas, o sea, los fondos, y enrolladas nítidamente para que Wonpul Kim las llevara. Aquí está el reverendo Moon, el centro, a la derecha Ok Seo-hyun de Pyongyang, a la izquierda también de Pye Ching-sung-do, también de Pyongyang. Wonpul Kim está sentado delante. Esas mujeres eran mujeres cristianas que escuchaban los cantos y la oración del reverendo Moon y fueron a buscarlo para darle testimonio. Y él las recibía y escuchaba sus sermones. Al fin del sermón, una de las señoras le dice: ok, ahora sí, tú ora. Y el padre Moon oró con tantas lágrimas y con tanta pasión que estas señoras se dieron cuenta que él tiene más corazón, más devoción y conoce mucho más de Dios que ellas, y decidieron unirse y seguirle y apoyarle en su misión.
Aquí está el reverendo Moon con otros discípulos, incluyendo Wong Do Kim, Hyo Young Yu, quien se unió en 1953. Ahí está la primera iglesia del reverendo Moon en Pusan, que fue construida con cajas de raciones desechadas por el ejército de los Estados Unidos. Eran hechas de roca y barro en las colinas de Pomnet-Kol, en Pomil-Dong, área de Pusan. Aquí está la foto de una lámpara usada por el reverendo Moon, quien escribió el libro original del Principio Divino. Él terminó escribiendo el texto original el 10 de mayo de 1952, que está una foto del Principio Divino que está escrito a puño y letra del reverendo Moon, el primer volumen del Principio Divino. El reverendo Moon solía subir a esta colina detrás de su choza y pasaba mucho tiempo en este lugar, orando y con lágrimas. Este lugar se vino a llamar la Roca de las Lágrimas y muchos pastores americanos llegaron allá y tuvieron experiencias con Jesús, viendo las lágrimas de Jesús y las lágrimas del Padre Moon en esta roca. Aquí está un pequeño grupo de seguidores en Pusan, incluyendo este soldado americano. Y la fundación de la Asociación del Espíritu Santo por la Unificación del Cristianismo Mundial. Ese fue el nombre original del reverendo Moon. Él nunca quiso hacer otra iglesia. Él simplemente quiso reavivar el Espíritu Santo del cristianismo mundial. Y que está la sede principal en Seoul, Corea, el 1 de mayo de 1954. Aquí está otra foto con algunos de los fundadores principales de la iglesia. El reverendo Moon está haciendo emparejamientos. Hyung Yu observa el movimiento antiguo de Pyongyang, que se caracterizaba por sus sanamientos y revelaciones. A mediados de 1950, muchos miembros se habían unido. Aquí está también el reverendo Yu, que completa una examinación del principio divino, apoyado en una silla debido a su problema de polio. Él daba el principio divino sentado, no podía hacerlo de pie. Daba el principio divino 8 horas diarias. Así mucha gente vino, mucha gente recibió el Espíritu Santo y decidieron unirse al reverendo Moon. Aquí está un pastor, reverendo Johan Lee, que era de una iglesia muy prominente y conoció al reverendo Moon y vino a estudiar el principio divino. Él es ahora una de las 36 parejas bendecidas que son el fundamento para el movimiento mundial. Aquí está el reverendo Moon predicando en 1954. Y su movimiento comienza a expandirse. Hubieron iglesias establecidas en Seúl, Pusan y Daegu en 1956. Aquí está la sede principal de Seúl en Chonpadong, 1957, y ahora la iglesia principal en Seúl, donde más de 400 personas se reúnen cada domingo. Esa es la iglesia sede principal en Seúl, Corea ahora. Aquí está el reverendo Moon con varios miembros antiguos de su iglesia de Pusan, sobre todo 14 estudiantes femeninas que fueron expulsadas de la Universidad de Mujeres de Ewha por ser miembros de la Iglesia de Unificación, 1955. Aquí está con sus discípulos orando al tope de una montaña en 1959. Y está también dando sus sermones. Él siempre que se reúne con gente, él siempre está dando sermones. Aquí está trabajando con los campesinos de fincas de arroz. Él nunca tuvo miedo en trabajar. Y aquí está una foto de la boda de marzo 13 de 1960, luego la boda occidental en 1960, en marzo 17, y luego en marzo 18, en 1960, la sagrada bendición de los padres verdaderos. Aquí está una foto el 16 de abril de 1960, la primera foto de la publicación del Principio Divino en inglés. Que está con su hija Yejen, la primera hija, y el reverendo Moon viene a los Estados Unidos por primera vez en 1964. Se reunió con el presidente David Eisenhower el 25 de junio del 65, con el senador Edward Kennedy, con Richard Nixon en 1974,
con el primer ministro Kishi de Japón el 23 de noviembre del 74, con el presidente Ford y el primer ministro Edward Heath de Inglaterra en la inauguración de la Federación de Familias Pro Paz Mundial. Ese es el movimiento a nivel mundial que estamos utilizando para educar a las familias a nivel mundial. Aquí está el reverendo Moon recibiendo el premio de la libertad de fe y la familia. Ahí está el ministro del Departamento de Defensa, Alexander Haig, y el senador Danny Davis de Illinois en febrero del 2000. Aquí se está reuniendo con el presidente Gorbachev y otros líderes soviéticos supremos. Y estando con el presidente Gorbachev, él no tuvo miedo de dar a conocer que él debería quitar todos sus ideales y poner el ideal de Dios, de que Dios existe. Y por lo tanto, el ser humano tiene el mismo valor que Dios y que somos hijos de Dios. Y aquí lo más importante, se vino a reunir con su enemigo. Este enemigo, Kim Il-sung, dictador comunista de Corea del Norte, que había sido responsable por su sentencia al campo de muerte de Hungnam, así como la muerte de sus padres y otros familiares cercanos. Él fue a reunirse con Kim Il-sung. Antes de irse allá, hicieron muchas condiciones de oración, de ayuno con sus miembros, porque sabe que tiene que perdonar a su enemigo. Y cuando perdona a su enemigo, entonces la voluntad de Dios se realiza, sobre todo la unidad de Corea del Norte con el sur. Aquí está nuevamente con su esposa y con Kim Il-sung. Y al venir acá a los Estados Unidos, estableció tierras sagradas en todos los estados. En 50 días estableció 54 tierras santas en 1964. Y así comenzó el movimiento americano. Fueron enviados muchos pioneros. Aquí nos da ejemplo de lo que es una pareja feliz. Y también promovió la unidad, la paz por medio del arte. Aquí están los angelitos de Corea, que son niñas de todas las edades hasta los 12 años, en donde están bailando y cantando canciones tradicionales de Corea y sirven como las embajadoras de la paz. Han ido por todo el mundo. Aquí están reuniéndose con el presidente Eisenhower en el 65, con la reina Elizabeth en el 71, que está con el presidente Richard Nixon en 1970, con la esposa de Gorbachev, Raisa Gorbachev, en el 94. Y lo más importante, fueron a un intercambio con Corea del Norte en Pyongyang y se convirtieron los embajadores de la paz desde 1998. Aquí vemos un acto muy, muy cariñoso y de ternura del reverendo Moon, que está poniendo una flor a su esposa en el jardín de Belvedere en New York. Aquí está reuniéndose con el presidente Nixon. En ese tiempo, él pidió al presidente Nixon que confiese públicamente, que se arrepienta y que pida perdón. Hizo ayunar a todos sus miembros, 7 días de ayuno, y se reunieron en la Casa Blanca en Washington. Y alrededor de toda la nación, todos hicieron 7 días de ayuno para apoyar al presidente, apoyar a que él pida perdón y que la gente lo perdone y que siga adelante. Desafortunadamente, el presidente Nixon no lo hizo y por eso declinó. Aquí está su retrato publicitario del tema. Hoy puede ser su renacimiento en Madison Square Garden en 1974. Aquí en la gira del Día de la Esperanza en Madison Square Garden. Y aquí en Yankee Stadium en 1976, que tuve la oportunidad de estar yo allí, en donde más de 45,000 personas participaron en el Festival de Dios Bendiga América. Y luego en el Washington Monument, el 18 de septiembre, en donde 350,000 personas se reunieron alrededor de este monumento, declarando la bendición de América, celebrando los 200 años de América. Aquí está también en la isla de Yoiro, el Festival de Dios y Libertad, en el 75, más de 1.2 millones de personas se reunieron. Reverendo Moon compró el antiguo Hotel New Yorker
de 44 pisos para que sea la sede principal de misiones mundiales. Muchos misioneros han venido, se han ido, se han alojado allí para ser entrenados y regresar al mundo a dar testimonio del principio divino. Aquí está la declaración de la apertura del reino de Dios en la tierra, el 7 de julio de 1977. Aquí está la bendición de 1,800 parejas, el 8 de febrero del 75. La bendición de 2,075 parejas en el Madison Square Garden, de las que yo tuve la oportunidad de participar. El reverendo y la señora Moon están rociando agua bendita sobre las parejas. Aquí están las 6,000 parejas en el gimnasio de Seúl en el 82. Aquí está también una foto de su hijo, el segundo hijo que murió debido a un accidente de auto en 1984. Ellos han experimentado el corazón de Dios de muchos niveles. Uno de ellos es el de perder a su hijo, en donde hicieron una ofrenda de su hijo que siempre estaba protegiendo la vida del padre Moon. Y nuevamente fue a prisión en Danbury en el 84, acusado por evasión de impuestos en los Estados Unidos. Nadie va a la cárcel debido a evasión de impuestos en los Estados Unidos. Sin embargo, nos dimos cuenta que es simplemente una persecución religiosa porque el padre Moon no es de los Estados Unidos, está teniendo mucho éxito y está reuniendo a muchos pastores cristianos. Y aquí está como resultado de ese encarcelamiento, muchos pastores cristianos se levantaron e hicieron una marcha en Washington, incluyendo con la hija del reverendo Moon, Injin Moon, y pidiendo que lo liberaran el reverendo Moon, porque eso significa un abuso a la religión, a la libertad de religión en los Estados Unidos. Desde entonces, muchos pastores han venido a investigar al reverendo Moon. Muchos de ellos han recibido el principio divino. Muchos de ellos han ido a Corea. Aquí están estos frente al árbol de bendición en Chongpyeong. Han tenido muchas experiencias con Jesús, con el Espíritu Santo, y se han unido a este movimiento de unificación espiritual del cristianismo. Aquí está 1 millón de familias el 16 de octubre del 2001. Y aquí están estos pastores que han ido a Corea, están lanzando las palomas al aire como señal de libertad del Espíritu Santo, como señal de paz. Yo tuve la oportunidad de ir con más de 100 pastores a Corea y experimentamos esto, el Espíritu Santo. Aquí está una resolución de American Clergy Leadership Conference, o la Conferencia de Cleros Americanos, aquí en la gira de discursos de 50 estados, en donde firmaron esta proclamación de que nos defenderemos la libertad religiosa. Aquí están firmando la resolución de Rey y Reina de Paz en Los Ángeles durante su gira de 50 estados en el 2004. Una foto del emparejamiento de uno de sus hijos con toda la familia. Aquí están 3,600,000 parejas en Washington, D.C. Uno de ellos también tuvo oportunidad de participar dando el vino sagrado a todas estas parejas que estaban en el estadio. Una experiencia muy linda. Aquí también 360 millones de parejas comenzando en el Estadio Olímpico de Seúl. Y aquí la doctora Hak Ja Moon toma el papel más público cuando el padre Moon le pide que hable ante las Naciones Unidas para proclamar a la mujer. Aquí está también en Kremlin, gira de discursos en 1993. Y aquí establece la Federación de Mujeres Pro Paz Mundial. Esto es un esfuerzo para establecer la igualdad del hombre y la mujer. Es una foto de la familia Moon, el 91. Y también el reverendo y la señora Moon son muy conocidos porque les gusta tener un ambiente de familia. Aquí los vemos cantando, están cantando con la congregación en el Manhattan Center de New York.
Aquí está en el Grand Canyon en 1990. Y ya que son abuelitos, tienen muchos nietos. Imagínense, tienen 14 hijos. Desde esos 14 hijos salen muchos nietos. Están experimentando el nivel del corazón de ser abuelos. Y que vemos fotos de la apertura del el Palacio de Wonlim en el Centro de Entrenamiento del Cielo y la Tierra en Cheonggyeong Lake, en Corea. Aquí está el 18º cumpleaños el 6 de enero del año 2000, aquí en Washington. Y también la firma, la caligrafía del establecimiento de la era del testamento completo en 1994. Están celebrando aquí el 40º aniversario de la Federación de Familias. Y aquí nos está enseñando acerca de las 8 etapas de restauración y la salvación personal y colectiva. Hay muchas otras cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero vamos a hacer la segunda parte de su vida y sus obras, construyendo el reino aquí en la tierra. Por favor, vengan la próxima vez y si tienen alguna pregunta, vamos a estar con ustedes en un minutito. Muchas gracias.